Hola, yo soy Livia. Y yo soy Andrés y les hemos hecho una canción acerca de la semiótica de Peirce. No, por supuesto que no, para nada, puesto que estaban esperando a alguien que caiga en eso, pero no. En 5 minutos les vamos a explicar sobre la teoría de Peirce, la teoría semiótica y comunicativa, desde el representamen y desde el objeto, ¿cierto? Sí. Para ello hemos tomado un personaje histórico, Amelia Earhart, una aviadora, y con quien vamos a trabajar todos estos elementos, representándolo en la parte desde el signo, legisigno, cualisigno, icono, índice y símbolo. Y todos los elementos que Peirce nos está invitando a conocer. Así que arranquemos. Antes de analizar los argumentos que postula Peirce, donde usaremos como referencia a la piloto Amelia Earhart, primero hablaremos un poco de ella. Amelia nació en 1897 en Estados Unidos y desapareció en el Océano Pacífico el 2 de julio de 1937. Eso quiere decir que su vida transcurrió mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. De hecho, antes de ser piloto, Amelia se dedicó a atender a los pilotos militares heridos en combate, y en una de estas misiones de voluntaria visita a una de las bases aéreas donde, según sus palabras, queda picado por el gusanillo de la aviación. En esta parte de su vida decide definitivamente dedicarse a volar, y luego de las clases de aviación recibidas por Ned Snook, decide comprar su primer avión, al que llamó Canario. Parece ser que en esta aeronave sufrió un sinnúmero de accidentes, y era considerable teniendo en cuenta que para la época los motores no eran muy confiables, que digamos. Sin embargo, en 1922 consigue su primer récord de altitud, alcanzando los 14.000 pies de altura. En 1928, Amelia recibe la propuesta de que cambiaría su vida. Consistía en cruzar el Océano Atlántico. Aceptando, después de conocer las coordenadas, se encaminó hacia Halifax, Nueva Escocia, y luego a Irlanda. La misma Amelia reconoció que todo el trabajo lo hicieron los pilotos y no ella, es decir, Wilmer Stultz y al mecánico Louis Gordon, quienes la acompañaban. Y es a este punto donde queríamos llegar, porque aquí comienza la historia que la llevaría a ser reconocida en el mundo de la aviación. Amelia decidió volar sobre el Atlántico, exactamente desde Harbour Grace hasta Gran Bretaña. Para esta época se convertiría en la primera mujer en cruzar el Atlántico 2 veces. En 1937 decide dar la vuelta al mundo. Después de recibir el aeroplano que había sido reparado, despegó desde Los Ángeles hacia Florida. Luego, el 1 de julio, salió de Miami con destino a San Juan de Puerto Rico. Luego bordeó Venezuela con rumbo al Mar Rojo. Desde ahí realizó un vuelo inédito en la historia de la aviación hacia Pakistán. Luego rumbo a Calcuta, luego Birmania y Singapur, luego Australia, y aquí toma la que sería una terrible decisión, ya que realizaría bastantes horas de vuelo. Decide dejar los paracaídas, ya que según ella no serían necesarios y necesitaba reducir peso. Hasta aquí ya lleva una distancia de 35.405 kilómetros volados y 11.265 por recorrer. El 2 de julio a las 7 de la noche, reportó una ruta cerca de las islas de Nucumano, informando que se estaba quedando sin combustible. A las 21 horas, sin comunicación alguna, se supo que el avión se había estrellado y se comenzó un despliegue sin precedentes. Incluso se autorizó la búsqueda de 9 barcos, 66 aviones, autorizados por el presidente Roosevelt. El 18 de julio se canceló la búsqueda. Nunca más se supo nada de Amelia. En 1938, en la isla de Howland, en su honor se construyó un faro. De su desaparición ha habido multitud de teorías acerca de su final y el de su compañero, así como expediciones en búsqueda de sus restos. Sin embargo, posteriormente se conoció una fotografía que aún no enclarece el misterio, y al parecer Amelia habría aterrizado en una isla desierta. De acuerdo a la teoría comunicativa y semiótica de Peirce, define el concepto de cualisigno como todas las cualidades que representan el signo en virtud del mismo. Esto quiere decir que cuando hablamos de Amelia, vamos a identificarla de acuerdo a sus características físicas más reconocidas, en este caso, ojos azules, labios rojos, cabello castaño, piel pálida, mejillas rosadas y con su traje de aviadora. Estos elementos representan el signo de Amelia Earhart. El siguiente componente es el sinsigno, el cual lo describe Peirce como el ambiente donde se encuentra el signo, haciendo una observación más profunda. Y en este caso vamos a ubicar ese ambiente en la cabina del avión,
pero no puede ser una cabina de cualquier avión, puesto que no estaría representando el ambiente del signo como tal, sino que debe ser exclusivamente de alguno de los aviones que Amelia utilizó durante su vida. En este caso, el signo sería la cabina de un avión Lockheed E-10 Electra. Como dato, este fue el avión donde Amelia se estrelló intentando dar la vuelta al mundo. Ley y signo. Peirce lo describe como una ley para determinar el representante. Generalmente está constituido por elementos como el lenguaje, donde la palabra que describe a un signo no podrá verse o cambiarse de otra manera, pues si es así no lo estaría representando. Para este caso entendemos como ley y signo el avión de matrícula NR7952 de color rojo. Si un número se cambia o se cambia el color, vamos a comprender que no corresponde el avión de ella. Entonces vamos a recordar los factores vistos desde el representante. Cualisigno, que representa todas las cualidades del signo. Sin signo, que representa el contexto. Y legisigno, que se convierte en una ley generalmente que no se puede cambiar con referencia a ese signo. Muy bien, por otro lado tenemos los argumentos con enfoque desde el objeto. Hablamos aquí del icono, que será una representación 100% figurativa. En el caso de Amelia, que vendría siendo nuestro objeto, realizamos una imagen completamente realista. Esto quiere decir que el icono lo va a describir completamente. El símbolo, por el contrario, es el elemento que representa simbólicamente al icono. Generalmente lo vamos a encontrar en su forma simplificada y en muchas ocasiones puede ser convencional. Representa una parte del icono o representar tipo. ¿Otra vez? Ya, dale. Representar una parte del icono o representar tipográficamente el objeto. En este caso vamos a usar un elemento representativo y la figura de Amelia simplificada. El índice va a depender siempre de la experiencia de quien hace las veces de intérprete. Según Peirce, no se trata de un elemento figurativo del objeto, sino de la descripción de una circunstancia que invita a pensar en ese objeto que tratamos de representar. En este caso, analizamos la ruta que tomó Amelia antes de su desaparición. Debemos advertir que es una ruta única sin precedentes, por la cual cualquier variación en la muestra de este evento estaría faltando en cuanto a la función del índice, puesto que debe ser exclusiva o del objeto. Bueno, 11 de la noche nos queda, pues ya terminamos, apenas acabamos, y con esto concluimos la teoría de Peirce aplicada al representamen y al objeto en sus diferentes fases. Y bueno, digamos que contaba la historia de Amelia Earhart, una mujer espectacular, maravillosa, que dio la vuelta al mundo. Bueno, al menos lo intentó. Claro, ¿cierto? porque no puedo concluirla. Porque lastimosamente no pudo concluirla. Esperamos que si no nos pase con Semiótica. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Aparte le quitamos. Ya. Ahora sí.